Tenemos en nuestras oraciones también a la hermana Elba, sabiendo que el Señor está en control de todo. Y doy gracias al Señor por ver a Víctor y Divimar. Le hemos mantenido en oración. Y el Señor sabemos que obra en su momento y obra a su tiempo. Y damos acción de gracias. En la tarde de hoy vamos a estar compartiendo el tema de la reconciliación. Y cuando estamos en este tiempo, pensamos y miramos hacia el sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo creo que es un momento especial para detenernos, ver y entender y refrescar en cada uno de nosotros el significado de ese sacrificio que pasó Cristo en la cruz. He escuchado personas que en este tiempo pues miran las películas que pasan en esta semana, especialmente en el día de hoy, donde se presenta el sacrificio de Cristo. Y muchas personas con las que comparto, su expresión hacia lo que ven es: mira qué crueldad, qué pena me da lo que le pasó a Jesús. Yo quiero que cuando salgamos hoy, salgamos con un mejor entendimiento del sacrificio de Cristo. Porque aunque eso puede apelar a nuestra emoción, es importante que entendamos que el sacrificio de Cristo fue un acto de reconciliación de Dios con el hombre. Es importante que entendamos que el sacrificio de Cristo es el resultado del pecado del hombre, y el pecado del hombre trajo como consecuencia una condena. Y eso que le pasó a Cristo es lo que está destinado para todo aquel que no cree en la obra de Cristo. Es el resultado del pecado. Y debemos vernos nosotros escondidos detrás de la obra de Cristo. Así que a medida que compartimos en esta tarde, vamos a enfocar nuestra atención en esa obra de expiación. Cantábamos de lo que significa la sangre del Cordero derramada en la cruz. Esto que está hecho cobra sentido cuando nosotros lo podemos ver, entender y decir: yo era el que estaba destinado a estar en esa cruz, el recibir castigo de muerte. Y doy gracias al Señor porque Dios en su santo amor envió a su Hijo para que no tuviera que pasar por eso. Oramos al Señor. Padre celestial, santo eres, Señor. Gracias damos a ti en esta tarde por la oportunidad que tenemos de acercarnos para alabarte, acercarnos para adorarte, acercarnos para enfrentarnos, Señor, a ese acto de amor y justicia que hiciste para con nosotros. Pido en esta tarde, Señor, que sea tu palabra, que sea tu voz la que salte y toque los corazones, que estemos prestos ante ti para enfrentar, Señor, ese mensaje de reconciliación, ese mensaje de adopción,
ese mensaje de perdón por cada uno de nosotros. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pido, hermanos, que estemos de pie y vamos a tener la lectura de la palabra en el libro de Colosenses capítulo 1, versos del 20 al 23. Colosenses capítulo 1 y versos del 20 al 23. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pueden tener asiento, hermanos. Lo primero que queremos compartir en esta tarde es que la reconciliación tiene su comienzo en la voluntad de Dios. No es la voluntad del hombre, no es en el deseo del hombre, no es porque querramos reconciliarnos con Dios, es que dentro de su voluntad y su beneplácito, Él se acerca a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando hablamos de la expiación, consiste en padecer el castigo por los pecados, con el cual se elimina la condena del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Según la Biblia, la causa de la expiación se encuentra en la voluntad de Dios para salvar a los pecadores mediante el sacrificio sustitutivo. Cuando miramos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando no se seguía la ley, se hacía sacrificio. Y el sacrificio era un sustituto del castigo para con el hombre. Y es donde sienta la base lo que vemos reflejado en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es el resultado de la buena voluntad de Dios. Nos llevamos esta tarde que la muerte de Cristo en la cruz es parte del plan de Dios y es parte de su buena voluntad para contigo y para conmigo. ¿Y cómo vemos reflejada esa buena voluntad? La vemos reflejada a través de la palabra, por su promesa, por su profecía, por el nacimiento de Jesús y en su muerte. En la promesa, cuando vamos a Génesis 3:15, ya desde la caída del hombre, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Desde ese momento, Dios mismo está expresando lo que va a hacer y lo que va a suceder. Está expresando su buena voluntad para con el hombre, aunque el hombre pecó. Dentro de las profecías, Isaías 53:10 dice:
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es la voluntad de Dios reflejada, tanto en la promesa como compartida con el pueblo de Israel en la profecía dada por Isaías, profecía de la cual nosotros también estamos beneficiados. Si recordamos en el nacimiento de Jesús, Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad de parte de Dios para con nosotros. Y en su muerte, Gálatas 1:14, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿de dónde viene esa buena voluntad de Dios? Aun cuando el hombre pecó, aun cuando el hombre desde el huerto del Edén quiso ser igual a Dios. Fue el amor de Dios el que proveyó un camino de escape a la humanidad cuando había pecado, cuando estaba perdida. Se cantó Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó al mundo? Dios lo amó, para que todo aquel que en él cree, ¿verdad? Hay que creer. ¿Pero qué hizo? Entre medio de esas dos cosas, envió a su Hijo unigénito. Entonces estamos viendo un plan, estamos viendo un acto de reconciliación de Dios a través de Jesús para ti y para mí. Y enfatizamos esto porque vemos la importancia de que ese amor fue reflejado y dado. Dios te ama a ti y me ama a mí. Pero eso va unido a su justicia. Dice la palabra en el libro de Salmos, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Entonces tenemos amor y tenemos justicia. Lo que requirió entonces que el camino de ese amor y ese camino de la reconciliación tuviera un castigo, tuviera un sacrificio y el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Así que ese único camino es el camino que une el amor y une la justicia para perdonar el pecado y nosotros poder estar cerca de Dios. Vamos a la palabra, a Romanos 3, versos 24 y 25. Romanos 3, versos 24 y 25. Y lea así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su regalo para con nosotros mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que la obra
de salvación de Cristo en la cruz se basa en 5 términos que quiero con calma que veamos. Porque estamos diciendo que la obra de Cristo en la cruz viene como resultado de la voluntad de Dios. Y quiero que nosotros nos veamos a la luz de esto. Primero, la redención. Y la redención lo que nos lleva a entender es que el pecador está delante de Dios como esclavo y se le concede la libertad mediante un rescate. Así que cuando tú escuchas la palabra redención, quiero que la figura que tengas, la imagen que tengas, es la de estar ante la presencia de Dios. Y alguien interviene, te da la libertad porque ha pagado un rescate. Y ese rescate lo tenemos en la cruz y en la obra de Cristo. Vemos reflejado el perdón y el pecador está delante de Dios como un deudor. Y la deuda siendo pagada es olvidada. Cada término que está aquí tiene un propósito. La deuda siendo pagada es olvidada. Nosotros tenemos la tendencia de no sentirnos perdonados. Pedimos perdón, pero muchas veces cuestionamos si en realidad somos perdonados. Por la obra de Cristo en la cruz, nosotros somos perdonados. Adopción. El pecador está delante de Dios como un extraño y es hecho un hijo de Dios. Y la justificación, el pecador está delante de Dios como acusado y es declarado justo. Entonces veamos la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado nos lleva ante Dios como esclavo, como deudores, como enemigo, como extraño y como acusado. Y la obra de Cristo en la cruz nos liberta, paga nuestra deuda, nos hace amigos, hijos y nos declara justos. Con esta referencia, nosotros vamos a compartir Colosenses capítulo 1, versos del 20 al 23, porque va a estar lleno de esto. Vamos a estar compartiendo el plan de la reconciliación, los medios de la reconciliación, el objetivo de la reconciliación y la evidencia de la reconciliación. Vamos a hacer una radiografía completa de la reconciliación para nuestras vidas. Comenzamos entonces en el verso 20. Y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y tenemos allí que el plan de la reconciliación dispone que el hombre puede reconciliarse con Dios gracias a la obra de redención de Cristo. Dios no solamente ha reconciliado al hombre con él mismo, sino que él ha reconciliado toda la creación. El resultado del pecado no fue solamente romper una relación. El resultado del pecado llevó entonces un impacto con todo lo creado, con la naturaleza. Y por eso le dice al hombre: con el sudor de tu frente tienes que trabajar, vas a tener que cosechar la tierra. Dice que van a salir cardos y espinos. La tierra iba a perder
todo con lo cual fue diseñado. Y el hombre ha estado desde un comienzo luchando con esto. Nosotros vemos en nuestro tiempo lo que es el deseo del hombre, lo que son los hechos del hombre y el impacto que tiene en todo lo creado. Llámalo calentamiento global, llámalo las diferentes situaciones que vemos con especies que se exterminan por la mano del hombre. Ahora bien, Dios ha reconciliado todas las cosas en la tierra, tanto al hombre como la creación han sido reconciliados por Él. La puerta de la reconciliación con Dios está abierta. El Espíritu Santo toca el corazón del hombre para entrar y vivir con Dios para siempre. La reconciliación guarda el propósito de llevar el hombre, de abrir una oportunidad al hombre a que vuelva a conectarse con Dios. Y conectarse con Dios no es solamente decir yo voy a la iglesia o oro cuando tengo necesidad. Conectarse con Dios significa que comenzamos aquí y continuamos estando ante su presencia. Entonces quiero traer esto porque es el propósito final. La reconciliación no viene por otra cosa de volver a unir, de volver a estar en comunión al hombre y a Dios. Y hay personas que esto le da susto, porque ven a Dios como alguien que está en el cielo, alguien que es santo, alguien que es todopoderoso, y no se visualizan ante su presencia. Porque soy hombre, porque cometo faltas, porque peco, porque no soy consistente, pero la reconciliación no viene por la fuerza tuya, no viene por la obra tuya. Lo que estamos compartiendo esta tarde es que viene por la obra de Cristo en la cruz. Porque el Hijo vino y en amor y justicia nosotros estamos escondidos dentro de Él. Pero comenzamos hablando y vamos a continuar diciendo que solamente eso se hace efectivo en tu vida cuando crees. Porque puedes escucharlo, puede sonar bien, pero si no crees y no te fundamentas en eso, no hace nada. Uso siempre el caso del regalo que ponemos encima de la mesa. Se puede ver bonito, podemos ver el lazo, el color rojo, pero si no lo cogemos, no ha hecho nada. No es nuestro. Así que el hombre se acerca a Dios y entra por la puerta de la reconciliación cuando cree en el sacrificio de Cristo y la sangre derramada en la cruz del Calvario. Dios ha reconciliado todas las cosas en el cielo. Todas las dimensiones han sido reconciliadas a través de Cristo. Y la reconciliación de todas las cosas en el cielo nos hace mirar a todos nosotros adelante. No solamente el perdón que tenemos aquí, la reconciliación del cielo nos lleva a nosotros a entender y mirar lo que nos promete la palabra, que todo aquel que ha creído, dice la palabra, es salvo y tiene vida eterna. Y esa vida eterna la hemos de compartir con Dios en cielo nuevo y en tierra nueva. Así que esa obra de Cristo en la cruz y esa sangre derramada es suficiente para llevar toda nuestra rebeldía, para llevar todas nuestras enemistades, todo nuestro odio. Eso Él lo llevó. Y porque Dios te mira a ti a través de Cristo, aun tus acciones y tus obras que pueden ser imperfectas, Dios las mira perfectas a través de la obra de Cristo. Porque ¿sabes qué? Dios conoce tu corazón. Yo no lo veo, pero Él lo ve.
¿qué medios utilizó Dios para la reconciliación? Y el primero que se comparte es la imagen de la sangre de Cristo, derramada en la cruz, que es la consumación de una trayectoria histórica bajo la ley del pueblo de Israel, que apuntaba a la culpabilidad del hombre y a su impotencia de cumplir con la ley de Dios, por lo cual era necesario un continuo sacrificio sustitutivo. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque así como el hombre no podía cumplir toda la ley de Dios, en nuestro tiempo ninguno de nosotros podemos cumplir toda la ley de Dios. Entonces a veces miramos y cuando hablamos con la persona, las personas entienden que su relación con Dios se mide por las obras. Yo me porto bien, yo no mato a nadie, yo no robo, las cosas que hago o que no hago. Pero desde el comienzo, una de las cosas que vemos a través de la imagen del sacrificio es que el hombre está imposibilitado de llegar a Dios a través de sus obras. La sangre derramada por Cristo en la cruz es el medio utilizado por Dios para la reconciliación. La obra de expiación de Cristo nos brinda la imagen del castigo y de una muerte injusta. La cruz era el lugar donde los criminales eran ejecutados. Y Cristo murió como un criminal, aunque no cometió pecado ni quebrantado la ley. Cristo llevó en su cuerpo el peso del pecado del hombre, el justo muriendo por el injusto. Pero entonces allí debemos entender y debemos ver que el acto de Jesús por nosotros tenía que ser de esa manera. Y tenía que ser así porque es la forma en la cual aquel que no cometió pecado, aquel que no quebrantó la ley, la sangre del justo era derramada por el injusto y derramada por el pecador. Si el justo murió por los pecados del injusto, entonces el injusto ya no es más culpable de pecado. Y tú me vas a preguntar, ¿y cómo es esto? Es porque Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, acepta nuestra fe, acepta nuestro entendimiento, acepta que nosotros reconozcamos el pecado y vayamos a Él arrepentidos y extiende su perdón. Y decíamos que cuando somos perdonados ya no somos más deudores. Por creer en la obra de Cristo en la cruz, aceptar su sacrificio sustitutivo en arrepentimiento, Dios toma la fe tuya y mía y la acepta porque Él ha amado a Cristo. Quiero que entiendas eso. Tú eres perdonado, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho buenas obras. Tú eres perdonado porque Dios ha amado a Cristo, ha amado a su único Hijo. Y como lo ha amado y ha visto el sacrificio hecho para su justicia, es a través de Cristo que nosotros recibimos ese amor. Así que cuando veamos la crucifixión y la muerte de Cristo en la cruz, no solamente vemos una expresión de amor
vemos una expresión de justicia y una expresión de perdón y una expresión de reconciliación y una expresión de justificación, porque Dios ha amado a su Hijo, y amando a su Hijo te ha amado a ti y me ha amado a mí. Primera de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese sacrificio era la reconciliación. Ese propósito de reconciliación es llevar al hombre, llevarte a ti y a mí ante Dios. Así que hoy celebramos esa obra de Cristo, porque a través de esa obra de Cristo ya soy libertado del pecado, soy justificado, soy adoptado, porque Jesús me va a llevar a mí ante el Padre Celestial. ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy? Porque la obra de cambio en nosotros no es por nuestra fuerza, es la obra del Espíritu para tu vida. Así que Dios le ha mostrado al hombre la seriedad del pecado y su consecuencia de muerte. Fue el pecado el que separó al hombre de Dios, por lo tanto, el hombre tenía un castigo de muerte. Pero la sangre derramada de Cristo es el sacrificio supremo. No hay ninguna otra cosa que sea más grande que la obra de Cristo. La obra de expiación está en la perfecta sangre del propio Hijo de Dios, que ha sido derramada por los pecados del hombre. Y si un hombre cree que la sangre de Cristo, que su vida fue el sacrificio sustitutivo por sus pecados, entonces Dios acepta su fe como justicia. Dios acredita la fe del creyente por medio de la muerte de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y me quiero detener allí un momento. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y ahora cuando miramos podemos entender mejor lo que significó no solamente la muerte, sino la injusticia en el juicio de Jesús. Podemos ver el resultado de la tortura por la que pasó Jesús. Podemos ver a Jesús cargando, llevando su cruz. Podemos entender ahora los clavos pasando sus manos y sus pies. Podemos entender la lanza entrando en su costado, la sangre derramándose. La podemos ver y entender porque es la obra de Él. Él estaba cargando nuestros pecados, los tuyos y los míos. Hay que darle la gloria a Dios por su amor para con nosotros a través de la obra de Cristo. El pecador está delante de Dios como acusado, y es por la obra de Cristo que es declarado justo. La imagen de la cruz de Cristo también estaba asociada a la maldición. La cruz muestra mucho más allá que la muerte física, muestra más que la condena, también la muerte espiritual y eterna. El hombre estaba condenado a una muerte espiritual de la cual nadie puede escapar excepto Cristo.
Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él cargó la maldición de la condena, del castigo y de la muerte del hombre. Él cargó la maldición de la condena, del castigo y la muerte del hombre. Si una persona cree que por el sacrificio de Cristo en la cruz sus pecados son perdonados, entonces Dios perdona sus pecados. Así es como Dios ama a su Hijo. Porque su sacrificio fue santo, porque su sacrificio fue bueno, porque su sacrificio fue perfecto. Dios te mira a ti a través de la obra redentora de Cristo. El pecador está delante de Dios como un deudor y la deuda siendo pagada por la muerte de Cristo en la cruz es olvidada. Si una persona cree en la sangre de Cristo, lo reconcilia con Dios, ¿sabes qué? Dios te reconciliará. Romanos 5, 8 al 9 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No era porque estábamos bien, no era porque hacíamos buenas obras, no era por quien conocíamos, no era por donde asistíamos, porque aún siendo pecadores, enemigos, alejados, Él murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces Cristo nos salva a nosotros, como a través de su sacrificio en la cruz. ¿Por qué todo esto? ¿Cuál es el objetivo de la muerte de Cristo? Versos 21 y 22 de Colosenses 1. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Había un propósito aquí. Y hablamos mucho del amor de Dios para con nosotros. Pero ese amor de Dios tiene un propósito, y es que nosotros estemos ante la presencia de Dios. Y es nuestro Señor Jesucristo el que nos lleva a esa presencia. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, en vuestro pensamiento, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha. Jesús te está buscando. Dios abrió la puerta. Te quiere reconciliar. Y el propósito y el objetivo de esa reconciliación es que está mirando tu corazón. Y es a través de Él que nos puede presentar santos. No es por nuestra fuerza. Pero Él se gloria en nuestras debilidades y está con nosotros cuando tenemos un corazón presto hacia Él. Cuando esto que estamos hablando aquí en esta tarde es importante para tu vida. No solamente lo escuchamos, sino que lo atesoramos y lo guardamos en el corazón. Es cuando lo que estamos hablando aquí es ese gran tesoro para tu vida. Porque está en la parte espiritual, no está en lo que se ve, no está en lo que se desgasta, no está en lo que se pierde, está en lo que es eterno. Es allí donde esto cobra efectividad. Porque anhelamos, porque entendemos, porque creemos en la obra de Cristo.
Porque esa sangre que se derramó, siendo enemigo, haciendo las obras del mundo, fue para acercarnos. Pero cada vez que yo miro al lado, cada vez que yo me desvío, estoy diciendo que eso no fue importante. O por lo menos no lo suficientemente importante para que haga un cambio en mi vida. Y tenemos que pedirle al Espíritu del Señor que toque nuestros corazones. Que podamos no solamente leer, sino que podamos internalizar y entender que aquel que te creó, no tomó el pecado como excusa para eliminarnos, tomó el pecado y dijo, poderoso es Dios sobre todas estas cosas. Y envió a su Hijo en plan perfecto. Así que el hombre vive en una gran necesidad de paz. El hombre no siente paz consigo mismo, porque su relación con Dios está rota. Su alma está solitaria y vacía y buscamos cosas y buscamos amistades y buscamos actividades y buscamos cosas para decir, pues tengo que gozarme de lo que está aquí mientras estoy aquí. Pues mi ojo está puesto en lo que está ahora. Pero lo que estamos hablando en esta tarde es que la obra de Dios a través de Cristo en la cruz es una obra eterna. Que empieza aquí y empieza ahora, pero continúa cuando estemos ante su presencia. Y cuando estemos ante su presencia, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Como pecadores esclavos? ¿Como pecadores deudores? ¿Como enemigos? ¿Como enemistados? ¿O nos presentamos como hijos adoptados, perdonados por parte de Dios? Así que Él reclama el amor de Cristo, pero no lo experimenta en su vida. Y es porque en muchas ocasiones se manifiesta la incredulidad, la frialdad o la falta de interés por la obra de Cristo, terminando con un cuestionamiento de la existencia de Dios. Dios reconcilió a los que eran extraños y enemigos. Y esto significa que el hombre vive alejado de Dios, está separado por disgusto, tiene sentimientos de indiferencia y en ocasiones muestra una conducta de enemistad. Este es el resultado del pecado en el hombre. El hombre resiste someterse a la soberanía y al señorío de Dios. El hombre rehúsa rendirse ante Dios y obedecerle plenamente. El hombre piensa que Dios va a pasar por alto el pecado, que Dios está muy lejos y no se mete en los asuntos de la vida diaria. Piensa que Dios está despreocupado y tiene poco interés por tu vida. Hay tanta gente en este mundo que cómo Dios me va a estar mirando a mí. ¿Sabes qué? Eso es una mente finita hablando de un Dios infinito. Eso habla de lo poco que conocemos y entendemos los atributos de Dios. Eso lo que dice es que Satanás tiene nuestra mente, tiene nuestra visión nublada, entenebrecida, para que no veamos que Dios nos conoce a nosotros por nombre y apellido, que sabía dónde tú ibas a nacer, cada parte de tu cuerpo, antes de que tú nacieras. Y hay algo importante también. Tú no pediste llegar aquí, y eso me gusta repetirlo y me gusta que lo tengamos bien presente. Tú no sabías quién iba a ser tu papá, tu mamá, si ibas a nacer en Laja, San Germán o en Estados Unidos. Pero Dios lo sabía. No sabías el año ni el día. ¿Verdad que no pudiste decir nada? Ah, no, este no es, mándame para aquella familia. Ah, que no sea hasta ahora, que sea otro. Es que me gustaría que fuera tal mes. Eso no vino en ningún momento, ¿verdad? ¿Sabes que Dios nos va a llamar?
Y el que te creó te va a llamar ante su presencia. Y así como llegaste, no sabes ni el día ni la hora. Y me puede decir, es que yo no creo en la resurrección, es que uno se muere y se queda 6 pies bajo tierra y ya se acabó todo y se descompone allí. Malas noticias te tengo. Porque así como tú no pediste llegar y no sabías cómo iba a llegar, de la misma forma vamos de vuelta. Y quieras o no, vas a presentarte ante tu Creador. Por eso el mensaje de la reconciliación. Porque vamos a estar ante la presencia del Señor. El hombre tiene una naturaleza de enemistad con Dios y esto significa que el hombre ha expresado hostilidad, odio y rebeldía. El hombre muestra esta conducta cuando ignora la verdad de la Biblia, actúa en desobediencia abierta, mira con absoluta fuerza, le sirve falsamente, no mira su enseñanza y en ocasiones por su testimonio lo rechaza. Y doy prioridad a lo que me rodea, a lo que me dicen mis amistades, a las invitaciones que tengo, a lo que tenga que hacer. Y si me quedo un momentito, miro al Señor. ¿Sabes qué? No te engañes. Estamos llamados a presentar, porque la obra de Cristo no fue a mitad de camino, fue una obra completa. El derramamiento de sangre fue completo, no fue a mitad. Y el perdón, cuando Dios lo da completo. Pero ese perdón tiene una responsabilidad. Cualquier conducta o acto que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios es un acto de rebelión. Cuando el corazón humano se levanta para desobedecer a Dios, está en rebeldía contra Dios. Los creyentes han sido reconciliados con Dios por medio del cuerpo de Cristo. Jesucristo debía tener un cuerpo humano verdadero para poder asegurar la perfección de la vida libre de pecado y poder servir como sacrificio sustitutivo. Y es por eso, como iglesia, que nosotros hemos tenido como parte de nuestra visión, y lo hemos comunicado y lo continuamos comunicando y lo seguiremos comunicando. Y es que estamos llamados a crecer a la imagen de Cristo. ¿A quién miramos? ¿A quién nos queremos parecer? A Cristo. Jesucristo debía tener un cuerpo real para poder cargar los pecados y condena de los hombres y morir por ellos. Cuando un hombre cree que Cristo murió por él, Dios toma la fe del hombre y la cuenta como la muerte nuestra. Por lo tanto, el hombre nunca debe morir espiritualmente si ha creído en Cristo. Así que la muerte de Jesucristo ha pagado ya la pena y ha sufrido la condena del creyente, nuestra condena. Romanos 5, 6 y al 8 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el objetivo de la reconciliación es presentar al creyente perfeccionado por Cristo ante el Padre Celestial. Presentarnos ante el Padre Celestial. La muerte de Cristo en la cruz nos permite estar ante la presencia de Dios. Cristo es nuestro ejemplo para vivir una vida separados y apartados, consagrados a Dios. Vivir una vida separada del egoísmo, de las cosas materiales y del pecado, y vivir una vida consagrada a Dios y su servicio. Y terminamos mirando la evidencia de esa reconciliación. Verso 23 de Colosenses 1. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y quiero repetir esa parte. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dios ha hecho condicional su reconciliación. Dios ha hecho condicional su reconciliación. El hombre debe creer y continuar creciendo en Jesucristo. Quiere decir que cuando nos miramos, si hablamos de aquello que pasó hace 12 años atrás, 15 años atrás, lo que pasó, pasó. ¿Dónde tú estás creciendo en Cristo? Y si no me puedes contestar, tenemos una situación que atender desde hoy mismo. Debe permanecer fundamentado y firme en la palabra de Dios. ¿Cuánto vamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto oramos al Señor? La reconciliación es para que estemos en comunión con Él. La reconciliación es para que entendamos que nos hemos acercado porque Dios ha abierto la puerta. El hombre no puede alejarse de la esperanza del evangelio y debe de cuidarse de los amigos del mundo, la comodidad, la aceptación y el materialismo. La esperanza del evangelio es la gloria de Dios. Estar reconciliado con Dios y ser presentados por Cristo perfectos ante Él. La obra de Cristo en la cruz es para que en su momento Jesús, viendo tu corazón, Jesús viendo tu arrepentimiento, Jesús viendo tu deseo de servir, Jesús viendo que vives una vida no según tu voluntad, sino la voluntad de Cristo. Cuando Jesús está mirando que tú estás dando testimonio de Él, que eres considerado embajador, Él te va a presentar. Dice, ese yo lo conozco. Y te va a presentar perfecto porque eres el que te perfecciona. Santo porque eres el que santifica y su espíritu obra en ti ante Dios. O sea, puedes entenderlo. Puedes verlo y hacerlo tuyo. Esto no es algo lejano. Es algo real y cercano y tan real que Cristo lo demostró en la cruz. No estamos hablando de algo que Dios va a hacer. Es algo que Dios hizo, que hace y que hará. Porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez. Su muestra de amor para contigo ya se hizo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuán importante en tu corazón es la obra de Cristo? Nos advierte, no es suficiente profesar a Cristo. Tú estarás llamado a vivir para Cristo. El que dice que ha profesado a Cristo y no está viviendo para Cristo, está manifestando una mentira. Si la persona se aparta de Cristo y permanece apartada, nunca se presentará ante Dios como perfecto, porque no será reconocido por Jesús. Y es triste de que vivas una vida engañado. Y solamente aquel que mira los corazones, que es Cristo, y que conoce lo que está dentro, sabe lo que está en nuestro corazón. Y por eso, desde que comenzamos el año, hicimos referencia a Romanos 12, 1 y 2. Porque es un llamado que hicimos allí y es un llamado que vamos a continuar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
recordando todo lo que ha hecho, su plan perfecto, su plan de reconciliación, de justicia, de enviar a su Hijo a morir en la cruz. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que es vuestro culto racional, es lo que nosotros ponemos ante la presencia de Dios por la obra de Cristo. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación. Hay que transformarnos. No es un viejo hombre mejorado. Las cosas viejas pasado, he aquí todas son hechas nuevas, porque vivo para Cristo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Como empezamos, terminamos. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la buena voluntad de Dios se mostró por la obra de Cristo en la cruz, por ti y por mí. Yo quiero orar en este momento. Quiero orar por la verdad de la palabra y por esa obra de Cristo. Quiero orar porque si en esta mañana la palabra, en esta tarde, la palabra ha tocado tu corazón, sea que no le hayas conocido, o sea que le has conocido y te has apartado de la senda, o sea que le has conocido y quieres renovar tu tiempo con el Señor, allí donde estás, preséntate ante Él. Allí donde estás, háblale y dile la verdad de tu corazón. Porque la palabra nos enseña que al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Jehová. Y esa obra de Cristo en la cruz, esa sangre derramada, es el acto más grande de amor y justicia que Dios ha demostrado para con cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Padre Celestial, a ti es la honra y a ti es la gloria. A ti, Padre Celestial, son todos los designios y la benevolencia que has tenido para con nosotros. Gracias por tu gran misericordia, por tu grande amor, por tu obra de justicia, porque por gran amor nos has amado. Y en esta tarde llamas a cada uno de nuestros corazones. En esta tarde nos llamas de ponernos a cuenta ante ti, de poder reconocer en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, el plan, el propósito y la obra de la muerte de Cristo en la cruz. Porque tú eres el que toca los corazones y la puerta está abierta. Y todavía llamas a los corazones para que den por importante, para que den por tesoro anhelado el sacrificio y la promesa que has dado para todo aquel que en ti cree, para todo aquel que vive para Cristo. Y tú llamas a la iglesia en esta tarde para presentarse tal y como está, creyendo en que esa obra pertenece al corazón que se reconoce enemistado, alejado, apartado, pero que puede ver la muestra de amor y justicia, y cómo tú has pagado la deuda, cómo tú nos has declarado justos, cómo tú, Padre Celestial, has llevado la carga nuestra, y nos escondemos tras la cruz y tras tu obra, para que cada uno y cada una que estamos aquí
seamos libertados y adoptados como hijos tuyos. Guarda y bendice tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga. Damos la gloria al Señor y queremos cantar al Señor, bendecir su nombre porque Él es bueno y nos ha dado esta bendición, esta gracia que no costó nada a nosotros, sino que pusimos nuestro pecado y Él nos dio su perdón, nos dio la salvación. Así que vamos a glorificar su nombre, vamos a cantar para despedirnos. Así que Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. le damos la gloria. Gloria a Dios.
Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden saludarse. Estamos despedidos. Dios bendiga. Las damas, por favor, pasen acá al frente.